Durante décadas, la ciencia deportiva ha creído ciegamente que los isquiotibiales de los velocistas se desgarraban simplemente por estirarse demasiada. Claro, por pura deformación. Exacto. O sea, la imagen mental que teníamos era siempre la misma, como una goma elástica. Una goma que se tensa, se estira y al final... Y al final inevitablemente revienta por superar su límite físico. Eso es. Y ojo, que no era una simple charla de vestuario o un mito de gimnasio. ¿Qué va, qué va? Esa era la verdad absoluta. Era algo aceptado de manera unánime en prácticamente cualquier manual universitario de anatomía o de rehabilitación deportiva. Totalmente. Pero, y aquí viene lo fuerte, un nuevo estudio acaba de demostrar que esa creencia estaba fundamentada en datos, en datos erróneos. Y lo han hecho usando tecnología de ecografía en tiempo real, capturada mientras unos atletas corrían a más de 20 kilómetros por hora. Una locura técnica, la verdad. Ya te digo. Y resulta que las fibras musculares apenas se estiran. O sea, el cuerpo humano tiene unos mecanismos de amortiguación muchísimo más complejos. Así que, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy vamos a diseccionar un artículo rompedor. Sí, un estudio interesantísimo publicado el 1 de septiembre de 2024 en la revista académica Journal of Sports Science and Medicine. Eso es. Y es un trabajo liderado por un equipo de especialistas. Hablamos de Li Shimao, Dahua Ren, Shanjun Huan, She Wu y Mianfang Ruan. Exacto. El título oficial en inglés es Physical Behavior and Muscle Activity of the Biceps Femoris Long Head During Running at Increasing Speeds. Que traducido para nuestra audiencia sería algo así como el comportamiento fascicular y la actividad muscular de la cabeza larga del bíceps femoral durante la carrera a velocidades crecientes. Ajá. Ese es el terreno que vamos a pisar hoy. Sí, nuestra misión en este análisis a fondo es entender con la mayor claridad científica posible cómo esta investigación pone patas arriba todo lo que creíamos saber sobre las lesiones por sprint. Y bueno, para apreciar verdaderamente la magnitud de este descubrimiento, primero tenemos que entender el contexto histórico. O sea, ¿qué consideraba la ciencia como un hecho comprobado antes de esto? Pues a ver, si analizamos los deportes explosivos, el punto crítico casi siempre es esa cabeza larga del bíceps femoral, ahí, en la parte posterior del muslo. Sí, la clásica rotura de isquios. La teoría imperante afirmaba que el desgarro venía por un exceso de deformación física, lo que en la jerga biomecánica llamamos strain. Strain, vale. Claro, el consenso era que justo en la fase final del balanceo de la pierna, ese instante antes de que el pie del corredor golpee la pista, pensaba que ahí el músculo alcanzaba una longitud máxima crítica y las fibras sencillamente se rasgaban por la incapacidad de estirarse más. Y, a ver, desde fuera suena súper sensato, es una deducción lógica. Alguien lanza la pierna a toda velocidad, pues el músculo detrás tiene que estirarse, claro. Lógico, sí. Pero la gran pregunta es, ¿qué tipo de pruebas respaldaban eso realmente? Ahí es donde se le ven las costulas al dogma antiguo. Porque los datos no venían de observar a seres humanos vivos corriendo. Para nada. Venían de experimentos in vitro, de tejido animal en laboratorios, y luego de modelos de ordenador. Modelos computacionales, sí. Hablamos de estudios de los años 90 donde literal cogían músculos de animales muertos, los anclaban a máquinas de tensión y tiraban de ellos mecánicamente. Madre mía. A veces hasta un 25% más allá de su longitud natural, solo para ver cuándo se rompían. Espera un momento. O sea, estábamos basando la rehabilitación de atletas de élite en cómo reacciona un trozo de músculo animal inerte en una polea. Tristemente, sí. Pero eso es una simplificación abismal. Faltan cosas vitales ahí. Falta el sistema nervioso central, la fascia conectiva, la sangre bombeando. Un músculo aislado en una mesa no se parece en nada a un organismo biológico en pleno esfuerzo. Es una crítica muy severa, estoy convencida de ello. Y es justo el vacío que este nuevo estudio quería solucionar. Pero, fíjate, sobre esos datos de animales muertos se construyeron los modelos de ordenador de principios de los 2000. Ajá. Y esos ordenadores predecían que los fascículos musculares, que son como los haces individuales de fibras, debían estirarse unos 40 milímetros en cada zancada. 40 milímetros, 4 centímetros enteros de estiramiento. Eso es. El ordenador calculaba que ese estiramiento representaba un altísimo 80% del cambio de longitud de todo el sistema músculo-tendón.
O sea, asumíamos que el músculo humano se estiraba pasivamente como un chicle. Exactamente. Claro, y para desmentir algo tan arraigado no valía con hacer otra simulación matemática. Tenían que mirar literalmente dentro de la pierna de una persona mientras corría. Y eso suena a una pesadilla logística. Es que lo es. El diseño de este experimento es un hito de la ingeniería en vivo. Mira, reclutaron a 7 atletas universitarios, pero no gente normal. Velocistas de verdad. Velocistas entrenados, sí, con marcas personales de unos 11 segundos en los 100 metros. Lisos. Vale, un detalle clave para asegurar que la técnica de carrera fuera buena y eficiente. Fundamental, claro. Los pusieron a correr en una cinta especializada equipada con placas de fuerza para medir los impactos. Y los hicieron correr a 4, 5 y 6 metros por segundo. Que, para dar un poco de perspectiva a quienes nos escuchan, 6 metros por segundo son unos 21 kilómetros por hora. Correr en una cinta a esa velocidad exige una concentración brutal. Totalmente. Cualquier fallo y sales volando. Pero la verdadera genialidad fue el instrumental. No usaron solo cámaras en 3D. Ya. Fueron más allá y pegaron una sonda de ecografía, un aparato de unos 130 gramos, directamente a la piel del muslo del atleta. Y además electrodos de electromiografía para medir la electricidad del músculo. Es que, imagínate la escena. Un atleta sprintando 21 por hora, sudando, impactando con fuerza. Y lleva un ecógrafo pegado a la pierna con vendas, emitiendo ondas de sonido y capturando a 22 fotogramas por segundo cómo se contraen las fibras bajo la piel. Es un logro técnico increíble. Solo lograr estabilizar la sonda a esa velocidad, anulando la vibración del impacto, es algo que hace años parecía imposible. Bueno, pues con todo este despliegue de ciencia ficción operando a tope, ¿qué vieron en el ultrasonido? Si el ordenador predecía 40 milímetros de estiramiento, ¿el monitor mostraría eso, no? Pues ahora aquí es donde viene el terremoto biomecánico. Los modelos históricos se equivocaban de lleno. Las ecografías demostraron que los fascículos musculares apenas cambiaban de longitud durante la fase crítica del balanceo. ¿Apenas? El alargamiento físico promedio documentado fue, atención, de apenas 1 centímetro. 1 centímetro. Pero si eso geométricamente parece absurdo. Si la pierna va hacia adelante en la zancada, la distancia entre la cadera y la rodilla aumenta un montón. Si esa distancia se hace enorme, toda la cadena trasera tiene que alargarse por fuerza. Claro. Si la carne del músculo no se estira, algo más tiene que estar absorbiendo esa longitud. Ahí le has dado. Ese es el gran hallazgo. El concepto de desacoplamiento, o decoupling en inglés. Los datos mostraron que ese mínimo alargamiento del fascículo representaba solo entre un 20 y un 32% del cambio total del conjunto músculo-tendón. Adiós a la teoría del 80%. Exacto. Dinamita pura. Significa que el músculo y el tendón no actúan como un solo chicle. Son los tendones y el tejido conectivo los que asumen casi todo el trabajo de estirarse. Las fibras musculares resisten y mantienen una rigidez férrea. Madre mía. Es un mecanismo biológico fascinante. A ver, para que quienes nos escuchan lo visualicen bien. Imaginemos un salto de puenting. Vale. La persona lleva un arnés de escalada que es rígido, no se estira nada. Y a ese arnés va enganchada la gran cuerda elástica. Cuando saltas y llegas al final de la caída, el sistema completo se ha alargado un montón. Claro, desde el puente hasta la persona. Eso es. Pero es la cuerda elástica, que sería nuestro tendón, la que se estira y absorbe el golpe. El arnés, que sería el músculo, se mantiene tenso y rígido, sin estirarse nada. Es una analogía perfecta. Captura exactamente lo que vio el ecógrafo. Los fascículos del bíceps femoral no son gomas pasivas. Ejecutan una contracción cuasi isométrica. Se anclan en su sitio, generan muchísima fuerza y le ceden el protagonismo de estirarse al tendón, que actúa como un muelle. Totalmente. Pero claro, esto genera una duda enorme. Si ahora vemos que el músculo no se estira apenas y no se rompe por pasarse de su límite elástico, entonces ¿por qué narices se desgarran tanto los isquiotibiales? Pues la respuesta está en los otros cables que llevaban puestos, los del EMG, la electromiografía. Mientras el ecógrafo veía la estructura rígida, los electrodos captaban el torrente de electricidad que el cerebro mandaba a esas fibras. Los picos eléctricos. Exacto. Vieron niveles de reclutamiento eléctrico exorbitantes justo antes de que el pie toque el suelo. A 4 metros por segundo, la actividad muscular ya llegaba al 83% de la contracción voluntaria máxima. Que ya es altísimo. Pero es que a 6 metros por segundo, la señal se disparó hasta un asombroso 116%.
Espera, a ver, frena ahí un momento. 116%. Eso matemáticamente y biológicamente no me cuadra. Si es tu máximo voluntario, el tope es el 100%. ¿Cómo te va a pedir el cerebro más del 100%? ¿No sería un fallo de calibración de las máquinas? Es una duda súper razonable, pero no es un fallo. Entender esto es clave para la biomecánica de emergencia. La contracción voluntaria máxima, el MVC, se mide en una clínica de forma estática. Te dicen empujo fuerte contra la pared. ¿Vale? ¿De forma consciente? Exacto, es tu límite estático voluntario. Pero la dinámica real de un sprint es otra historia. Cuando vas a toda velocidad y la pierna necesita un frenado de emergencia, entran en juego arcos reflejos a nivel espinal. El sistema envía descargas subconscientes mucho más fuertes que las que podrías lograr por pura voluntad. Ah, claro, entiendo. O sea, es como un coche deportivo donde el acelerador normal te da el 100%, pero en las entrañas del motor hay un sistema oculto de sobrealimentación que solo salta en emergencias extremas para evitar que el coche se desintegre. Y ahí es donde entra el desgarro, ¿verdad? Ahí le has dado. El desgarro no ocurre por exceso de estiramiento, que sería el antiguo concepto de strain. Ocurre por un exceso de fuerza mecánica, lo que llamamos stress. Stress, claro. En ese instante del final de la zancada, la inercia tira de la pierna hacia adelante con una violencia brutal. El tendón está al máximo. Y para que la rodilla no colapse, el cerebro detona ese chispazo del 116%. Manda las fibras a anclarse con una ferocidad inaudita para frenar de golpe. O sea, un choque frontal de fuerzas. Imaginemos que tiras un paracaídas de frenado de un avión, pero en medio de un huracán. El paracaídas tiene la orden de clavarse en el sitio para frenar, pero el viento huracanado tira en la dirección opuesta. La tela no se rompe por estirarla suavemente, sino porque, ¡boom!, la tensión de anclaje supera el límite del nailón. ¡Qué buena metáfora! Y demostrar de manera empírica que las fibras funcionan como esos arneses rígidos cambia por completo las reglas del juego en la prevención de lesiones en todo el mundo. Claro, porque si ya sabemos que no es un problema de flexibilidad pasiva, pues hacer solo estiramientos clásicos pierde un poco de sentido, ¿no? Pierde mucha relevancia frente al verdadero problema, sí. Si el músculo trabaja en régimen cuasi isométrico resistiendo fuerzas descomunales, tienes que entrenar para elevar su dureza estructural. Y esto explica, por fin científicamente, por qué funcionan tan bien ejercicios como el curl nórdico de isquiotibiales. Ah, el famoso Nordic Curl. Ese donde te arrodillas, te sujetan los tobillos y te dejas caer hacia adelante frenando con los muslos. Ese mismo. Recientemente se ha comprobado que, al hacer ese ejercicio cayendo hacia adelante de forma controlada, los fascículos hacen casi lo mismo que en el sprint. Mantienen su longitud constante mientras toleran todo el peso de tu cuerpo. O sea, replicas exactamente esa demanda de anclaje rígido. De forma segura y en el gimnasio, sí. Pues eso le da una validez tremenda a lo que muchos preparadores ya hacían por intuición. Pero bueno, para ser fieles a nuestro rigor, ninguna ciencia es perfecta. ¿Qué limitaciones encontraron los autores en su propio trabajo? Tienen mucha integridad científica y señalan varias. Primero, la sonda del ecógrafo solo tenía un campo visual de 4 centímetros. Y claro, como los fascículos humanos suelen ser más largos, tuvieron que usar proyecciones trigonométricas para estimar la longitud total. Matemáticas puras, vaya. Que son sólidas, claro, pero siempre introducen un margen de estimación. Ya. Y supongo que el vendaje apretado para sujetar el aparato a la piel de un atleta que va corriendo a toda pastilla también podría afectar algo al músculo, ¿no? Seguramente induce pequeñas alteraciones en la expansión del tejido, sí. Pero bueno, la limitación más debatida es la velocidad máxima. Corrieron a 6 metros por segundo, que es, digamos, un 70% del máximo potencial de estos atletas. Claro. Además, corrieron frescos, sin fatiga neuromuscular profunda, que es cuando suelen ocurrir las lesiones en la vida real. Es un punto importante, la verdad. O sea, un escéptico podría decir que, a 10 metros por segundo en una final olímpica, las fuerzas son tan bestias que a lo mejor las fibras vuelven a estirarse pasivamente y le dan la razón a los ordenadores viejos. Podría ser, pero hay contrapesos muy potentes a esa idea. Modelos cinemáticos previos de alta velocidad muestran que el estiramiento conjunto del músculo tendón se estabiliza, toca un techo fisiológico. Ah, vale, no crece infinitamente. Exacto. Y a más velocidad hay un reclutamiento neurológico aún más salvaje para proteger la articulación. Así que lo más seguro es que esa rigidez isométrica de la fibra no desaparezca a 10 metros por segundo, sino que sea todavía más extrema.
Lo cual apunta a toda la teoría central. Cuanto más rápido vas, más se ancla el músculo como un pilar, y más le exija al tendón que trabaje como muelle. Bueno, esto ha sido un viaje alucinante. Romper esa imagen de la goma elástica reventada y cambiarla por una tormenta de chispazos eléctricos y luchas de tensión estática. Totalmente. Llegados a este punto, ¿cuál dirías que es el mensaje fundamental con el que debemos quedarnos hoy? Pues, a ver, el pilar central es que las simulaciones antiguas por ordenador sobreestimaron sistemáticamente la deformación elástica de nuestras fibras musculares. Ahora sabemos, viéndolo en vivo, que los fascículos de los isquiotibiales abandonan ese estiramiento pasivo para trabajar como anclas rígidas de contención bajo una tormenta biomecánica brutal. Un cambio de paradigma en toda regla. Absolutamente. Y esto respalda un enfoque de entrenamiento basado en la supervivencia del tejido frente a la tensión máxima, no frente al simple estiramiento. Pues esto redefine la medicina deportiva, así de claro. Para quienes nos escuchan y quieran sumergirse en los números puros, las calibraciones de los electrodos y todo el rigor matemático, les animamos muchísimo a leer el artículo original de Mau y su equipo en el Journal of Sports Science y Medicine. Y por supuesto, si aprecian este esfuerzo por traer ciencia puntera de manera accesible, no olviden seguir el canal y activar las notificaciones. Eso es. Y me gustaría dejar una reflexión final para nuestra audiencia. Adelante. Si algo tan fundamental como la forma en la que se estiran nuestras fibras estuvo equivocada durante décadas, basándose en ordenadores y tejidos muertos, ¿cuántas otras supuestas leyes de la biomecánica están ahí escondidas en los libros, esperando a que la tecnología in vivo del futuro las desmienta por completo? Fíjate qué locura,